Nacido de una familia campesina, Escobar desde pequeño demostraría habilidades para los negocios e inicio de su vida delictiva a finales de la década de 1960. En el contrabando y a finales de la década de los 70 se involucró en la producción y comercialización de marihuana y cocaína al exterior. Tras formar alianzas con Gonzalo Rodríguez Cacha, Carlos Leider y Jorge Luis Ochoa y su clan Escobar, fundaría el Cartel de Medellín, organización que en sus suguets el negocio de cocaína desde su producción hasta su consumo, controlando más del 80% de la producción mundial de dicha droga y el 60% del mercado ilícito de la misma en Estados Unidos, logrando así consolidar su imperio criminal, convirtiéndose en el hombre más poderoso de la mafia colombiana, acumulando una inmensa fortuna que rondó los $8.000 millones entre bienes y efectivos, consagrándolos así como uno de los hombres más ricos del mundo, según la revista Forbes, durante 7 años consecutivos. Para excusar su inmensurable capital, a comienzos de los años 80, Escobar trataría de pulir su imagen a través de la realización de obras de caridad para los desprotegidos y con una breve incursión en la política, ocupando un escaño como representante a la Cámara en el Congreso Nacional de 1982. Sin embargo, en 1983, tras diversas publicaciones del diario Espectador y con la acusación directa del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, pierde su escaño y es acusado públicamente por sus negocios ilegales. Tiempo después, Rodrigo Lara Bonilla en 1984 y Guillermo Cano, director del Espectador, son asesinados por órdenes de Escobar. Para 1985, el narcotráfico ya estaba en pleno auge. Asimismo, los carteles dominaban a Colombia, lo que desató una guerra contra el gobierno encabezado en ese entonces por Belisario Betancourt. Este último fue quien había puesto a Rodrigo Lara Bonilla como ministro de Justicia, el cual había señalado a narcotraficantes que estaban involucrados en política, economía, inclusive en el mundo del fútbol. Los narcos tenían ejércitos privados, negocios por todo Colombia, grandes extensiones de tierras y el control de mercados como el de las Esmeraldas. Más adelante, Lara desmanteló el laboratorio de cocaína más grande del cartel de Medellín, Tranquilandia, y decomisaría 30 aviones del mismo grupo. La guerra de los narcos contra el gobierno se tornó violenta y sádica, trazando intentos de negociación y múltiples secuestros y asesinatos selectivos de jueces y funcionarios públicos. En 1989, el cartel de Medellín de Escobar al mando declaró la guerra total contra el Estado, organización y financió una extensa red de sicarios fieles a su mando, que asesinó a personas de clave para institucionalidad, como el dirigente liberal Luis Carlos Galán, y el perpetuó actos terroristas indiscriminados con el empleo de coches bombas en las principales ciudades del país. Puso las autoridades de rodillas y que lo convirtió en el criminal más buscado a comienzos de los años 90. Fue responsable de asesinato de 687 policías entre 1989 y 1993 y de feroces enfrentamientos contra el cartel de Cali. Los paramilitares del Magdalena y medio, finalmente los Pepes, después de la consumación de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, Escobar decidió someterse a la justicia con la única condición de ser recluido en la catedral, una ostentosa cárcel ubicada en sus terrenos. Tras demostrarse que aún seguía delinquiendo tras las rejas, el gobierno quiso capturarlo, por lo cual Escobar se fugó saliendo fácilmente por la parte trasera de la prisión, lo que fue uno de los episodios más vergonzosos para las autoridades penitenciarias del país. El gobierno conformó el denominado bloque de búsqueda para capturarlo y tras 17 meses de intenso rastreo
Fue tiroteado en una teja de un sector de clase media de Medellín a los 44 años de edad, el 2 de diciembre de 1993, y allí se le dio fin a su reinado de terror. Y esta fue una pequeña biografía del patrón del mal, o más bien conocido, Pablo Emilio Escobar Gaviria. Te ha hablado, un chico te lo cuenta. Hasta entonces.